Bien, continuamos en esta ocasión con el módulo sobre redes neuronales artificiales. Seguimos hablando de aprendizaje supervisado y hoy veremos este nuevo modelo que es el que ha traído un gran interés nuevamente a toda esta área de inteligencia artificial y aprendizaje de máquina. Como vimos en los módulos anteriores, los módulos de regresión lineal y regresión logística son considerados modelos paramétricos, mientras que cada vecinos más cercanos es considerado un modelo que no es paramétrico. Lo que vamos a ver ahora de redes neuronales artificiales también son considerados modelos paramétricos, por lo cual su aprendizaje requiere el ajuste de ciertos parámetros, de los cuales ya estaremos hablando. Mucho del material que estaremos viendo en este módulo inicialmente lo pueden consultar también en esta fuente libre que está a su disposición. Es un muy buen libro sobre el diseño de redes neuronales y en el libro, bueno, lo pueden obtener de manera gratuita el PDF con todo el contenido. En el libro se presentan varias arquitecturas de redes neuronales. No lograremos cubrir todas en este curso. Solamente hablaremos de las principales, pero es importante que ustedes vean aquí que hay diversidad de arquitecturas en cuanto a redes neuronales y también diversidad de aplicaciones potenciales de este tipo de modelos, ¿sí? Porque pueden ser aplicados para problemas de aprendizaje supervisado, así también como problemas de aprendizaje no supervisado como clustering. Entonces, este es un buen material que ustedes podrían estar consultando y que está disponible de manera gratuita. Bien, comenzando con la idea de redes neuronales. Bueno, esta es una idea que surge tomando como inspiración el funcionamiento de las neuronas biológicas. ¿Sí? Las neuronas biológicas que componen, por ejemplo, nuestro sistema nervioso. Estas neuronas biológicas regularmente están compuestas por, bueno, la parte central de lo que es la neurona, ¿sí? Tienen algo que se llama un axón, que es por donde se comunican hacia otras neuronas, tienen sus conexiones, ¿sí? Y también tienen elementos que les permiten recibir estímulos o conexiones de otras neuronas llamadas dendritas, ¿vale? Entonces, una red neuronal la podemos ver como una unidad, ¿sí? En donde se hace un procesamiento. En el caso biológico, pues se hace una asimilación ahí de señales que llegan como señales de entradas a través de las dendritas y salen a través de un axón. Este axón después se puede conectar con otras neuronas, ¿sí? Creando sinapsis, ¿sí? Este axón crea sinapsis con la dendrita que esté conectada tal vez a otra neurona, ¿sí? Y esta es la forma en la que los estímulos están viajando a través de estas neuronas, son procesados a través de la neurona que las recibe por sus dendritas y pasa el estímulo a través del axón y se conecta hacia otras neuronas. Bueno, ese es un funcionamiento muy básico de cómo las neuronas biológicas realmente funcionan. El tema del curso no es la biología, así que bueno, es una simplificación muy abstracta de cómo funcionan a grandes rasgos, pero bueno, esto se tomó como inspiración para comenzar a desarrollar las ideas de las neuronas artificiales que pudieran ser empleadas igual para hacer tareas de inteligencia en los sistemas. Vale, matemáticamente como se ha modelado las neuronas ha sido de la siguiente forma. Esta es una representación de lo que sería una neurona artificial, ¿sí? La cual estaría siendo operacionalizada dentro de las máquinas. Y la idea es igual un poco similar. Tenemos un elemento central, ¿sí? Donde se va a hacer el procesamiento. Tenemos entradas, que en el caso de la neurona biológica serían las dendritas. Y tenemos salidas, ¿sí? Que sería el axón que se puede conectar hacia otras neuronas, ¿vale? Ahora, estos elementos, las entradas, las salidas y lo que pasa dentro de la neurona se ha venido modelando de la siguiente forma. Se asume que puede haber elementos de entrada y aquí por simplificación estamos considerando solamente un elemento de entrada al que llamaremos P, que nos puede estar dando información
por ejemplo, de temperatura de algún sensor, o nos puede estar dando la indicación del tamaño del motor de un vehículo X. ¿Sí? Y esa información yo la quiero usar para después tomar una decisión, la cual va a estar dada por lo que yo haga a la salida. Entonces yo tengo un elemento de entrada, que puede ser P, tengo asociado a ese elemento de entrada algo que es el peso de ese elemento de entrada o la importancia que yo le quiero dar a ese elemento de entrada. Tengo un sumador, ¿sí? Lo que va a hacer es combinar lo que yo introduzca con el peso multiplicado por el elemento de entrada más un sesgo, ¿sí? Eso se combina en este sumador y después sale como un elemento, la salida del sumador, que después será transferido a una función de activación o una función de transferencia que le hará un procesamiento y finalmente me dará la salida que yo estaría buscando. ¿Vale? En este ejemplo, para simplificar las cosas, todos los elementos que están aquí son escalares, ¿sí? Tanto el P, que es el valor de entrada, el peso, el sesgo, este valor de la salida del sumador y también la salida final después de la función de activación o función de transferencia. De forma resumida, yo también matemáticamente podría expresar que la salida de una neurona simple, ¿sí? Estaría dada por esta expresión matemática, que yo tengo aquí el peso multiplicado por el valor de entrada más un sesgo, eso aplicado a con una función de transferencia, eso me da la salida de una neurona simple. ¿Vale? Algunos de ustedes tal vez ya estarán viendo aquí similitudes en las cosas matemáticas con lo que vimos nosotros con regresión lineal. Esto que está aquí adentro realmente puede ser visto como la ecuación que nosotros vimos en regresión lineal, la ecuación de la recta. ¿Sí? Si ustedes solamente cambian, por ejemplo, WP más B y lo expresan como W ahora no es eso, sino tal vez es teta 0, X, teta 1 más teta 0, es exactamente la misma expresión. ¿Sí? O si lo quieren hacer como lo vemos, como regularmente también se ve, AX más B, es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que está pasando aquí, en esta parte, es realmente una combinación lineal de estos elementos gracias al uso de este sumador. ¿Vale? Entonces, este es el funcionamiento a grandes rasgos básico de lo que hace una neurona artificial. ¿Vale? Si le quisiéramos poner un poco más de números para ver exactamente cómo funcionan, entonces asumiendo que este valor de entrada es un valor 5 y yo tengo aquí asociado un peso de 4, tengo un sesgo aquí de menos 2.5, ¿sí? Bueno, la salida que sería 5 por 4, 20, más este menos 2.5, aquí a la salida n yo tendría un valor de 17.5, ¿sí? Este sería el valor de n. Hasta ahí solamente esa parte de lo que está procesando la neurona. ¿Qué tendría yo acá a la salida como A? Bueno, eso va a depender de la función que yo utilice aquí como función de activación o función de transferencia. Y ahí es donde hay igual una gran diversidad en este mundo de redes neuronales artificiales, en el cual se han venido sugiriendo distintas funciones de transferencia que tienen distintas propiedades. Para ejemplificar, traje aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, esta función que algunos le llaman Harlim o función escalón, lo que va a hacer es lo que salga de ese sumador combinado, que sería n, lo va a convertir a valor 0 o valor 1, dependiendo de lo que valga n, ¿no? Si n es menor a 0, entonces lo que salga de esa función, todo va a ser 0. En cambio, si eso es mayor o igual a 0, todo lo que salga va a ser un 1. ¿Sí? Y eso es lo que estaría reportando la salida de la neurona, ¿no? O disparando la neurona. En algunos casos también van a escuchar esa expresión de que la neurona está disparando en un rango ya sea 0 o 1. ¿Sí? Ahora aquí importante notar, esto es, no hay un rango continuo de valores, sino que esta función solamente va a reportar o un 0 o un 1. ¿Sí? No hay valores intermedios. Vamos a ver más adelante el uso de una de estas funciones.
Otra función igual es pureLine, ¿sí? Solamente tal cual lo que entre es tal cual lo que sale. Puede ser ocupada, por ejemplo, para cosas de regresión, ¿sí? Que yo quiero estar calculando, estimando un valor cuantitativo. Otra función que ahora tal vez ustedes recordarán cuando la vimos con regresión logística es esta función sigmoide o función logística, que igual lo que hace es lo que salga del sumador en la red neuronal, ¿sí? Lo va a mapear en el rango de valores 0 y 1, pero aquí sí es un rango de valores continuo, ¿no? Puede ser entre 0 y 1, ¿sí? En el otro caso era solamente o 0 o 1, en el caso de la función escalón. En este caso tenemos un rango continuo de valores entre 0 y 1, ¿vale? Y eso va a depender obviamente del valor de n. Una función de activación o de transferencia bastante usada también y muy popular en los últimos años es la función ReLU o Rectified Linear Unit, y lo único que hace es si toma el máximo, ¿sí? Entre 0 y n. N, recordando, es la salida del sumador de la neurona, ¿no? Esto es n, esto es lo que sale, aquí está su entrada, p, afectada por un peso, y esto es el sesgo, ¿ok? Va a tomar esta función ReLU, el máximo entre 0 y n, es decir que si n tiene valores negativos, eso lo va a convertir en 0, como está ilustrado acá, y los valores positivos, pues prácticamente los va a tomar tal cual salgan de n, ¿vale? Ese es un ejemplo más de otra función de activación que es bastante utilizada. Extendiendo un poquito este modelo de una neurona con solamente una entrada, una salida, pues también podemos tener el caso, como es con las neuronas biológicas. Por ejemplo, esta neurona, como vimos en un momento, tiene una salida, pero tiene varias dendritas, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene una dendrita, acá otra, acá otra. Eso da la indicación de que puede tener entradas o estímulos que vengan de otras neuronas. Sí, bueno, pues lo mismo puede pasar con una neurona artificial. Una neurona artificial puede recibir estímulos o entradas, ¿sí? De más de una neurona, o puede venir de más de una fuente de datos, ¿no? Y que, por ejemplo, aquí sería tal vez P1 me está dando la temperatura de un sensor, el P2 tal vez la presión atmosférica, el P3 tal vez la concentración de partículas, etcétera, ¿no? Y todos esos pueden ser elementos que yo quiero tomar como elementos de entrada para hacer cálculos con una neurona artificial, ¿vale? Entonces yo también en una neurona artificial puedo tener más de un elemento de entrada. Lo importante aquí notar también es que cada elemento de entrada va a estar afectado por un peso, ¿sí? Cada uno va a tener un peso. Y también todas esas entradas llegan a un sumador que las va a combinar junto con un sesgo, ¿sí? Eso me va a producir como salida un valor n, que de nuevo, para ya después saber cuál es la salida final de la neurona, pues eso va a depender de la función de transferencia que yo tenga ahí, ¿no? En el caso de, yo tengo aquí, imaginen ustedes, ReLU, ¿sí? La función de activación ReLU. Ya vimos, ¿no? Que si n es menor a 0, digamos, no sé, menos 0.5, ¿sí? Acá la salida yo voy a tener siempre 0, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tomar el máximo entre 0 y este valor, y en ese caso el máximo sería 0. ¿Ok? Entonces, esto lo puedo yo ir extendiendo de esta forma, ¿no? Poder tener una neurona que ahora recibe múltiples entradas. E igual, esto, cuando yo lo expreso matemáticamente, lo podría hacer de esta forma, ¿sí? La salida de esta neurona puede estar dado por esta expresión, ¿no? En donde yo tengo aquí ahora W, ya podría yo verlo como una matriz de pesos, ¿sí? Que va a estar multiplicando un vector de entradas, ¿sí? Porque ya tengo más de una entrada, eso sumado a un sesgo B, ¿sí? Y eso es lo que me estaría dando este valor n, ¿no? Que después yo paso a una función de transferencia, la que yo quiera, y calculo su salida final A.
Bien, ahora también aquí ustedes pueden irse dando cuenta de que esta expresión pues es también compatible tal vez con lo que ya habíamos visto nosotros en regresión lineal, que yo puedo tener una estimación de y, ¿sí? Y yo, por ejemplo, al sesgo, aquí le voy a cambiar nada más de notación, le puedo llamar teta 0, ¿sí? Al P1, en lugar de llamarle P1, le voy a llamar X1, y un valor asociado a él, que sería el teta 1, sería equivalente a este valor, ¿sí? Que está afectando a esta variable, ¿no? Que es X1. Y así puedo hacer lo mismo yo para teta 2, con teta 2, ¿sí? Que está afectando X2 y este X2 sería este P, etcétera. Y sería exactamente lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo que vimos cómo se puede extender la parte de la regresión lineal. Y justamente aquí todo lo que está pasando son este tipo de combinaciones también, gracias a este sumador que tenemos aquí. ¿Vale? Ahora, regularmente de nuevo la notación, yo tengo P valores de entrada hasta P1, P2 hasta PR valores de entrada, y puedo tener yo entonces también mis pesos para cada uno de estos valores de entrada, ¿no? Y esto yo lo puedo de nuevo extender como se los estaba mostrando, y esto es muy similar a lo que nosotros vimos en el caso de regresión lineal. ¿Sí? Aquí solamente a veces la convención es que cuando yo hablo de un peso, ¿sí? El primer elemento en el subíndice me dice cuál es el destino y el segundo cuál es la fuente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo tengo aquí que este peso, si lo quiero identificar de manera única, me dice que es el peso que llega a la neurona 1. Por ahora solamente tenemos una neurona y que viene de la entrada R. ¿Vale? Solamente para ir agregando un poquito de notación en estos casos. ¿Vale? Entonces, yo, además de tener solo una neurona, yo puedo tener a lo mejor más de una neurona dentro de un arreglo que yo llamaría una capa. ¿Sí? Ya vimos que puedo yo tener al inicio una neurona con una entrada y una salida. Después puedo tener una neurona con R entradas y una salida. Pero ahora también vamos a ver que puedo yo tener un arreglo de neuronas o una capa de neuronas, ¿sí? Que puedan estar recibiendo información de las mismas R entradas, pero ahora cada una de las neuronas va a estar arrojando distintos valores de salida. ¿Sí? Entonces yo puedo tener algo un poco más elaborado, en donde de nuevo tengo R datos de entrada y puedo tener hasta S neuronas. ¿Sí? Y la notación que vimos hace un momento me sirve muy bien para expresar, por ejemplo, que si yo quiero identificar este peso, ¿sí? Que está asociado a esta neurona, yo puedo saber exactamente que ese peso va a la neurona S y viene de la entrada PR, ¿sí? Que es lo que me está indicando aquí. ¿Esto por qué? Porque regularmente las arquitecturas en redes neuronales, si yo tengo lo que llaman una capa de entrada, ¿sí? Y esto podría ser la capa de salida, ¿sí? Regularmente, cuando la red neuronal está completamente conectada, todas las entradas, ¿sí? Se propagan hacia todas las posibles neuronas que estén en la siguiente capa, ¿sí? Por ejemplo, aquí esta entrada P1, esto se propaga, este valor, a cada una de estas S neuronas, ¿sí? Y esta propagación está afectada por un valor de un peso único, ¿sí? Y ahí la idea es, igual de nuevo, un poco tomando la inspiración de las neuronas biológicas, es que las neuronas, bueno, van a tener van a reaccionar con distintos estímulos, ¿sí? Con distinto peso a estas entradas, ¿no? Por ejemplo, esta neurona tal vez va a reaccionar con mayor intensidad ante este valor de P, y puede ser que esta neurona no reaccione con tanto valor de intensidad a esta misma entrada, ¿no? Y eso se regula con el peso que hay entre esta entrada y esta neurona, ¿vale? Entonces vamos haciendo estas arquitecturas un poquito más
elaboradas. Ya pasamos de una neurona simple con una entrada, una salida. Después nos movimos a una neurona más elaborada con R entradas, una salida. Ahora tenemos ya no una neurona, sino tenemos una capa de neuronas en donde hay R entradas y S salidas, porque tenemos S neuronas. ¿Sí? Pero la arquitectura dentro de cada una de esas neuronas es la misma. Cada una va a tener su sumador, en donde combina las entradas de los pesos más un sesgo. Después la salida de ese sumador se pasa a una función de transferencia, la cual procesa esa salida del sumador y me resulta ya la salida final de esa neurona, ¿no? Es exactamente lo mismo que tenemos en las arquitecturas anteriores, ¿vale? Pero ahora ya estamos combinando más neuronas dentro de una capa. Y esto obviamente yo lo puedo expresar matemáticamente, tal vez de una forma más flexible, ¿sí? Como habíamos visto en las notaciones anteriores, yo puedo tener ya ahora una matriz de pesos, ¿sí? Para expresar todos estos pesos que están aquí, ¿no? Que por ejemplo yo diría, en este caso, este es el peso asociado a la neurona S que viene de la entrada PR, ¿sí? Y por ejemplo con este peso yo podría decir, ese es el peso que va a la neurona 1 y que viene de la entrada PR, ¿sí? O por ejemplo, algo de este estilo también yo podría decir, este es el peso que va a la neurona 2 y viene de la entrada P1, ¿vale? Y de esta forma yo puedo identificar en una matriz todos estos pesos que están regulando la intensidad de las señales que vienen de esta entrada a las distintas neuronas, ¿vale? Y también los pesos, obviamente yo los puedo ya observar y arreglar como si fuera un vector de pesos, ¿sí? El peso de la entrada 1, de la entrada 2 hasta la entrada R. Y puedo hacer también algo similar con los sesgos, arreglarlos en forma vectorial, y tengo aquí el sesgo para la neurona 1, el sesgo para la neurona 2, el sesgo para la neurona S. ¿Sí? Recuerdan, tenemos S neuronas en esta capa. Y esta capa de neuronas me va a generar entonces también S salidas, porque tengo S neuronas. Entonces eso yo también lo puedo expresar de forma vectorial, de esta forma, donde el primer elemento del vector es la salida de la primera neurona, el segundo elemento es la salida de la segunda neurona, y el último elemento, el elemento S en ese vector, es la salida de la neurona S. ¿Vale? Esto viene bastante útil cuando empezamos a tener arquitecturas más elaboradas, ¿sí? Una forma de resumirlo podría ser tal vez una descripción de este estilo, solamente gráficamente. Matemáticamente es exactamente lo mismo. Tengo aquí un vector de entradas que va a ser multiplicado por una matriz de pesos, y eso se va a combinar en un sumador con un vector de sesgos que me va a generar un vector de valores n, que después yo paso a una función de transferencia, y esa función de transferencia me arroja de nuevamente un vector de salidas A, ¿sí? Que es, en términos matemáticos, de nuevo es lo que yo tengo acá, ¿no? Acá los vectores están en negritas y las matrices están en mayúsculas. Entonces tengo una matriz de pesos que multiplica a mis entradas, eso los combina con el sumador con un vector de sesgos, lo cual pasa a una función de transferencia f, y me arroja finalmente la salida de esta neurona, de esta capa de neuronas, ¿sí? Que ya recibe R entradas y me produce S salidas, ¿sí? Y de nuevo aquí las R entradas pueden ser las mediciones de lo que yo quiera, ¿no? Temperatura, humedad, dirección del viento, todo lo que yo quiera estar midiendo, y digo, eso lo necesito para poder después tomar una decisión. Y acá la salida, de nuevo, puedo tener una salida o S salidas, ¿no? Dependiendo de cuántas neuronas tenga. Esto, de nuevo, se puede estar extendiendo a tener unas combinaciones un poquito más elaboradas, ¿no? Entonces, yo con estas mismas ideas, lo que yo puedo hacer es crear arquitecturas más elaboradas de redes neuronales, y aquí ahora nos pasamos a un nivel más de complejidad, en donde tenemos ahora varias capas de neuronas,
¿sí? Aquí, este primer elemento, ¿sí? que está aquí anunciado como primera capa, es lo que vimos anteriormente, que podemos tener una capa con S neuronas, ¿sí? Y aquí en este caso S superíndice 1, ¿sí? Porque vamos a ver que en las siguientes capas podemos tener distinto número de neuronas. Entonces, esta primera capa, ¿sí? Podría ser, de nuevo, exactamente como la habíamos visto anteriormente, ¿sí? Recibe R entradas, ¿sí? Es un vector de entradas P, las cuales van a estar siendo multiplicadas por una matriz de pesos asociada a cada una de estas neuronas, después con el sumador combinadas a un vector de sesgos que pasa a una función de transferencia y me genera una salida A1. ¿Vale? Esto sería la primera capa. Y ahora, lo que sale de esta primera capa, que de nuevo es un vector, ¿sí? Con S elementos, S superíndice 1 elementos, porque tengo S superíndice 1 número de neuronas. Ese vector lo puedo alimentar a una siguiente capa de neuronas, ¿sí? Y esa siguiente capa de neuronas puede tener S superíndice 2 número de neuronas, ¿no? Aquí voy a hacer una notación de que ese superíndice 1 puede ser diferente a ese superíndice 2, ¿no? Pueden ser iguales, pero también pueden ser diferentes, ¿no? Ahí no hay restricción en ese sentido. Y en esta segunda capa el procesamiento sería exactamente lo mismo. Ahora estos valores de A, superíndice 1 de este vector, se toman como los elementos de entrada, que van a estar multiplicados por una matriz de pesos que me identifica los pesos asociados a cada una de estas neuronas, y después eso se combina con un vector de sesgos, con el sumador, se pasa a una función de transferencia, en este caso ahora F2, y me resulta una salida A2. Igual, las funciones de transferencia aquí, F1, F2, regularmente todas estas son las mismas siempre, es la misma función de transferencia, pero esta función de transferencia con estas funciones de transferencia pueden ser diferentes igual, ¿sí? Y de nuevo, esta segunda capa me va a arrojar entonces ahora un vector A2, ¿sí? Con S2 elementos, ¿sí? Este ahora de nuevo es un vector A2, el que si yo quiero puedo usarlo como entrada para una siguiente capa de neuronas, ¿sí? Como estamos aquí matemáticamente, de nuevo A2 se convierte ahora en la entrada que va a estar siendo multiplicada por una matriz de pesos W3 y con un sumador después combinado con un vector de sesgos B3. Todo esto se pasa a otra función de transferencia, F3, que finalmente me va a dar las salidas de las neuronas, ¿sí? Y de nuevo, esta F3 puede ser igual, diferente a F1 y F2, ¿vale? Y estas salidas, pues ya son las salidas de lo que yo quisiera saber qué está pasando, ¿no? Tal vez, por ejemplo, yo tengo, vamos a suponer que S3, ¿sí? Es igual a 3, ¿sí? Que solamente hay 3 neuronas a la salida. Tal vez lo que yo quiero predecir es, en base a mediciones, no sé, climatológicas, de humedad, dirección del viento, radiación, no sé, quiero saber si el día va a ser bueno, malo o regular, ¿no? O un día promedio. Y acá la salida, regularmente yo tendría aquí la probabilidad, por ejemplo, de que el día sea bueno, o la probabilidad de que el día sea malo, o la probabilidad de que el día sea regular, ¿sí? Pero esto ya sería con una arquitectura un poquito más elaborada. Esta arquitectura como tal se conoce como arquitectura de las más básicas, es una arquitectura de alimentación hacia adelante, ¿sí? Feed forward. Y parece un poco evidente por qué ese es el nombre, porque lo único que pasa es todo lo que yo tengo a la entrada lo voy transmitiendo hacia adelante, ¿sí? Lo voy alimentando hacia adelante. ¿Sí? Esta entrada se alimenta hacia adelante a la primera capa de redes de neuronas. Lo que sale de esta capa se alimenta hacia adelante a la segunda capa de neuronas, y lo que sale de la segunda capa se alimenta hacia adelante a la tercera capa, que finalmente ya me da la salida de esta red neuronal. De nuevo, matemáticamente nosotros lo podemos expresar como está aquí abajo, ¿sí?
y vemos de nuevo que es solamente los elementos de entrada, que son P, en este caso hasta R elementos de entrada. Esta P se multiplica por la primera matriz de pesos, se combina con el sumador con un vector de sesgos, eso se procesa con una función de transferencia F1, ¿sí? Que a su vez me da la salida de esa capa, que después de nuevo se va a usar para combinarse con la matriz, multiplicarse con la matriz de pesos W2, que con el sumador se combina con el vector de sesgos B2. Eso se pasa a la función de transferencia F2, se convierte entonces en la entrada para la última capa, con lo cual se tiene que multiplicar con el vector con la matriz de pesos W3 y con el sumador combinarse con el vector de sesgos B3 y todo eso pasarse a la función de transferencia final F3, que me va a arrojar finalmente el valor A3, ¿sí? Un vector A3, de nuevo con distintos valores, y como vimos en el ejemplo, ese vector puede contener las probabilidades de que si el día es bueno, malo o regular, ¿vale? Regularmente igual estas redes, aquí es otra representación un poco más simplificada, por exactamente lo mismo. Regularmente estas redes, que son de arquitectura feed-forward, tienen una capa de entrada, unas capas ocultas y una capa de salida, ¿sí? Estas capas ocultas, bueno, se conocen así porque si uno ve la red neuronal, ¿sí? La red neuronal artificial, uno va a tener solamente una descripción tal vez de este estilo, en donde yo tengo aquí mis entradas y aquí tengo solamente la salida, y esto lo podría yo ver como una caja negra en donde no importa o no necesariamente a veces tengo que saber cuántas capas hay, ¿sí? Pueden estar ocultas, solamente yo sé que hay una entrada, hay una salida, y a veces eso es lo que más me interesa, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que yo no pueda tener acceso a los elementos dentro de estas capas, ¿no? Como por ejemplo los pesos o los vectores de sesgos o las funciones de transferencia, pero por simplicidad, para verlo como un sistema con entradas y salidas, las capas intermedias, que también se pueden llamar así, a veces se les denomina también capas ocultas, ¿vale? Y de nuevo, matemáticamente es exactamente lo mismo, aquí solamente visualmente hay una simplificación, pero la idea es la misma, ¿no? Yo tengo mis elementos de entrada, un vector con R posiciones, que se van a multiplicar con una matriz de pesos, y después con el sumador se combinan con un vector de sesgos. Esto me genera esta salida, que pasa a función de transferencia y se convierte en la entrada de la siguiente capa, y así sucesivamente hasta llegar a la tercera capa, en donde igual tengo una combinación de los elementos de la segunda capa con la matriz de pesos W3, que se combina con el sumador con un vector de sesgos B3 y me genera una salida N3, que después paso yo a una función de transferencia F3 y eso me genera la salida A3, ¿sí? Que es el vector de la capa de salida.